La fobia extraña que os traigo hoy es la sofofobia. Y bien, alguien que tiene esta fobia tiene miedo a aprender, tiene miedo a ahogarse o tiene miedo a los caramelos. Pues bien, os dejo de nuevo como siempre unos segunditos para que reflexionéis y os aclaro que la sofofobia es el miedo irracional a aprender, que alguna vez en mis años de carrera como profesor sí creo que he tenido alguno que tenía este padecimiento porque no le gustaba esto nada de aprender, pero que en general debe ser algo muy residual y extraño. Retomamos la sección de fobias extrañas y hoy vamos con una llamada coulrofobia. ¿Y quién tiene coulrofobia? ¿A qué tiene miedo irracional? Pues bien, ¿tiene miedo a los payasos? ¿Tiene miedo a el alcohol? ¿O tiene miedo a no tener alma? Os dejo unos segundos para que lo penséis y os aclaro que quien tiene coulrofobia tiene pánico a los payasos. Y es que esta fobia para mí sí es de las más habituales, o al menos, aunque no es mi caso, sí conozco unas cuantas personas que tienen un miedo irracional a los payasos. Vamos con una nueva fobia extraña y hoy le toca el turno a hilofobia, con H. ¿Y quien tiene hilofobia, a qué tiene miedo? ¿Tiene miedo a coser? ¿Tiene miedo a los árboles? ¿O tiene miedo a los trenes? Os dejo unos segunditos para que lo penséis y os aclaro que quien tiene hilofobia tiene un miedo espantoso e irracional a los árboles. Y la verdad es que esta nunca se me había ocurrido, o al menos no conozco a nadie que tenga hilofobia, pero a lo mejor puede que sea vuestro caso. Como me lo habéis pedido, vamos con una nueva fobia extraña y hoy le toca el turno a cinofobia. Y bien, una persona que tiene cinofobia, o también se podría decir quinofobia, ¿a qué tiene miedo? ¿Tiene miedo al cine? ¿Tiene miedo a los perros? ¿O tiene fobia al número 5? Os dejo de nuevo como siempre unos segunditos para que penséis y os aclaro que quien tiene cinofobia tiene miedo irracional a los perros. Y aquí he de decir que sí, que yo sí que conozco a gente que tenga la cinofobia. Desde luego no es mi caso porque tengo 2 perros y me encantan estos animales, pero seguro que alguno de vosotros sí conoce a alguien que tenga cinofobia o a lo mejor padece de cinofobia. Vamos con una nueva fobia extraña y esta es la hombrofobia. Ojo que hombro va sin H. Bien, pues quien tiene hombrofobia tiene miedo a las hombreras, tiene miedo a los varones o tiene miedo a la lluvia. Os dejo unos instantes para que lo penséis y si habéis pensado en las 2 primeras no son la correcta, porque lo correcto es que quien tiene hombrofobia tiene un miedo irracional a la lluvia. Y entiendo que dependiendo de dónde iba cada uno eso puede ser bastante problemático, porque yo la verdad es que vivo en una zona poco lluviosa, pero quien viva en zonas donde la lluvia es una constante y tiene hombrofobia tendría un gran problema. Hoy retomamos una nueva fobia extraña y la de hoy es la filofobia. ¿Y quien tiene filofobia, a qué tiene miedo? ¿Tiene miedo a enamorarse? ¿Tiene miedo a tener hijos? ¿O tiene miedo a los sellos? Os dejo unos segunditos para que lo vayáis reflexionando y os aclaro que quien tiene filofobia tiene miedo a enamorarse. Es esta fobia irracional de quien teme tener esa sensación de enamoramiento, que desde luego no es mi caso, pero a lo mejor es el de alguno de vosotros o conocéis a alguna persona que tenga esta filofobia.
Vamos de nuevo con una fobia extraña y hoy le toca el turno a la crematofobia. Pues bien, quien tiene crematofobia tiene miedo a el dinero, tiene miedo al fuego o tiene miedo a los juguetes. Os dejo también, como siempre, unos momentos para que lo penséis y hagáis vuestras apuestas y os aclaro que quien tiene crematofobia tiene miedo al dinero, sí, a poseer exceso de dinero y a lo mejor las consecuencias de que eso puedan derivar. Tampoco es mi caso, pero decidme si alguno de vosotros padece o conoce a alguien que padezca la crematofobia. Vamos con una de las fobias extrañas que más me gustan, que es la triskaidecafobia. ¿Y quien tiene la triskaidecafobia, a qué tiene miedo? En este caso, como siempre, miedo irracional. ¿Tiene miedo a la tristeza? ¿Tiene miedo a el número 13? ¿O tiene miedo a los trabalenguas? Os dejo un momento para que reflexionéis y hagáis vuestras apuestas y os aclaro que quien tiene triskaidecafobia tiene miedo al número 13. Por el tema de la superstición, ya lo sabemos, que hay quien considera que es un número de la mala suerte y llevado al extremo eso puede generar la fobia de la triskaidecafobia. Vamos hoy con una nueva fobia extraña y esta es la pogonofobia, que dejo aquí escrito para que quede claro cómo se dice y se escribe. Pues bien, quien tiene pogonofobia tiene miedo a los puzzles, tiene miedo al Demogorgon o tiene miedo a las barbas largas. Os dejo también de nuevo unos segunditos para que asumáis todo esto y os aclaro que quien tiene pogonofobia tiene miedo a las barbas, especialmente las barbas largas y desaliñadas. Es una fobia que deriva sobre todo de alguien que teme a la falta de higiene y que ve en las barbas largas una posible falta de higiene de los demás y eso le puede provocar esa fobia, ese miedo irracional. Retomo nuestra sección de fobias extrañas y hoy vamos con una que me chifla, no lo puedo remediar, que es la hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que no voy a repetir de momento, y que quien tiene esta enfermedad tiene miedo a los hipopótamos, tiene miedo a las palabras largas o tiene miedo a la hipnosis. Os dejo procesar un momento y os aclaro que quien tiene la hipopotomonstrosesquipedaliofobia tiene miedo a las palabras largas. Y aquí viene la gran ironía de que quien tiene esta fobia tiene que tener un terror brutal a esta misma palabra. Así que quien la creó, desde luego tenía mucho sentido del humor. ¿Y tú? ¿La conocías o la habías utilizado en alguna ocasión? Pónmelo en los comentarios.